Radio Brisas tiene Sonido, el clásico de la radio en Mar del Plata. Sonido, con Eduardo Zanoli por Radio Brisas. Bueno, doctor Víctor de María Pese, sé que a esta hora usted tendría que estar sentado a la mesa. ¿Va a tener algún inconveniente en familia porque lo estamos demorando demasiado y se le va a enfriar la comida? Víctor, muchas gracias por atendernos. Así que yo no sé si habrás comido alguna vez liebres de las que cazó el gallego ahí por la zona de... No sé, ¿en qué zona cazaba gallego? En mis pagos, ahí nomás, en la zona esa. ¿Pero ibas a la Dulce, a Mejía o ahí nomás? Sí, por ahí. A esa zona. No tengo ni idea, no me acuerdo por lo menos. Bueno, pero es un producto que tengo entendido tiene bastante aceptación allá, tiene buen mercado en Europa. En Francia sí, en Francia se come, la liebre se come regularmente, como el conejo, por ejemplo, uno de los platos más tradicionales franceses es el conejo con naranja. A mí me gusta el pato también en Francia. También el pato, ¿te das cuenta? Es decir, acá realmente en Francia se aplica bien el dicho, todo bicho que camina va para el asador. No al asador, pero todo bicho cero come acá. Y cuando no tiene gusto, tiene gusto feo, le ponen tantas cosas que el gusto feo no se siente más y es rico. Le cambian el gusto. Bueno, te queremos preguntar, Víctor, ¿cómo está la situación en este momento allí algo me habías anticipado el otro día, ¿no? Que una cosa es en París, en la isla, ¿no? Como le dicen, y otra cosa es el resto de Francia, sobre todo con esta cuestión de la variante Delta. Exacto, sí. Ahora el problema mayor es que los problemas mayores en la Francia metropolitana, es decir, en Francia, sin tener en cuenta las islas como Martinica o Guadalupe, etcétera, la situación varía de zona a zona. Por supuesto, las zonas más afectadas son las zonas cerca de la costa, como la Costa Azul, Marsella, etcétera, donde hay más gente que se agrupa, que tienen ganas de pasar las vacaciones tan tranquilo, entonces las medidas preventivas de seguridad se las deja un poco de lado. Pero la situación, por lo menos en territorio francés, está controlada. El problema mayor, es decir, la discusión que hay acá, hay que acordar que los franceses son como los argentinos, no sé de qué se trata, pero estoy en contra. Entonces cada vez que hay alguna decisión que es tomada, todo el mundo está contra. En este momento se decidió, por ejemplo, que se va a dar, nosotros estamos ya casi al final del verano, así que le vamos a pasar el poco calor que tenemos, porque nada más que vos que te quejas del frío, para que tengas una idea que todo el verano hemos tenido entre 10 y 15 grados de temperatura inferior a la temperatura que tenemos normalmente. Hoy ha hecho un día de mucho calor y tenemos nada más que 23 grados. Tanto más de 30 que hace, ¿te das cuenta? Y el mes de julio ha sido el mes más lluvioso en 60 años. Así que es un verano, yo espero que no tengan ese verano ustedes, sobre todo cuando yo vaya, si puedo ir. Y vas a tener que venir este verano, te esperamos. Espero, sí. No, se ha tomado la decisión ahora de dar una tercera dosis de la vacuna. Eso ya es formal, es decir, a partir la tercera dosis será dada entre 6 y 9 meses después de la segunda dosis, es decir, a la población que ha tenido ya las 2 dosis, y se comenzará por los que tienen más de 65 años. Perdón, Víctor, cuando hablas de tercera dosis, ¿cómo se va a realizar la vacunación? Teniendo en cuenta las dosis anteriores de qué vacuna se aplicaron. No sé cómo. Exacto, se ha tomado ya la decisión que poco importa el tipo de vacuna que se ha dado. Es decir, acá hay nada más que 3 vacunas, de verdaderas vacunas, es decir, Moderna, Pfizer, AstraZeneca.
Moderna y Pfizer son vacunas de técnica ARN, así se dice en español. Y eso es lo que se ha decidido, es decir, la AstraZeneca no será utilizada como tercera dosis, se va a dar únicamente ARN. A ver, perdón, hay que saber... perdón. Sí. Hay gente que está vacunada, por ejemplo, con 2 dosis de AstraZeneca. No, Seneca dicen ustedes, pues tiene... Sí, perdón, sí, AstraZeneca. Está bien, perfecto. De AstraZeneca, tiene 2. En la tercera dosis no va a ser de AstraZeneca, sino va a ser de Pfizer. No, va a recibir sea o de Moderna o sea, Moderna o Pfizer. Y quienes tengan 2 dosis de Pfizer o una de Pfizer y una de Moderna, la tercera... Van a tener una tercera dosis de Pfizer. ¿Siempre la tercera es Pfizer? Pfizer o Moderna. Digo, porque son acá... las dos vacunas ARN. Acá está llegando en estos momentos, ya digo que está con toda la información, seguramente hasta debe tener alguna cifra por ahí, bueno, y si no estará en la página de la radio infobrillas.com, donde Bernie Rolón lo ha colocado, ¿no? Pero está llegando una cantidad bastante importante y dicen que vamos a tener varios millones de Pfizer en la Argentina antes de fin de año. O sea que lo que se presupone entonces es que la tercera dosis en todo el mundo puede ser todo el mundo occidental, pero no sé qué harán los rusos y los chinos, ¿no? Por supuesto, pero por lo menos acá tendremos entonces la buenaventuranza, podemos decir así, que nos están aplicando Sinopharm, están apretando vacunas chinas, AstraZeneca, Moderna ahora, entra una cantidad importante de Pfizer y nos van a aplicar la tercera dosis, en todo caso también a personas mayores, ¿verdad? Exacto. Los adultos, ¿cómo es que dijo Alejandro hoy? Los adultos mayores. Adultos mayores. Como usted sabe, es así. Exacto. Sí, por lo menos a mí me da mucha alegría saber que la Argentina finalmente va a tener vacunas de verdad, y no vacunas políticas como se las llamamos nosotros, como el Sputnik o las vacunas chinas, que se saben que la eficacia de las vacunas chinas es muy baja, hasta los chinos mismos lo han reconocido. Así que para mí está muy bien que los argentinos puedan tener derecho a Pfizer, las vacunas occidentales. De Sputnik, por ejemplo, no se tiene ninguna información concreta, así que por eso que no ha sido autorizado acá en Europa. Pero no es una cuestión geopolítica que no se apruebe la Sputnik allí en Europa. Además de eso, pero desde el punto de vista científico hay nada más que 2 publicaciones sobre los resultados y bueno, no se puede tener la garantía de la imparcialidad de eso. Los rusos se negaron a comunicar los resultados brutos, porque una cosa, es la seda que le pones a la mona, pero cuando uno es científico, cuando se quiere validar algo, realmente saber la veracidad de informaciones que se publican, se piden los datos brutos para poder analizarlos y tratarlos, y en general, si las cosas han sido honestamente, tiene que coincidir. Los rusos se han negado a comunicar esos datos. Así por eso, una de las condiciones Perdón, discúlpame que te haga una consulta, ¿no? Que esto es muy importante para quienes nos están escuchando, y hay gente que yo conozco que la vacunaron esta semana con la segunda dosis de la vacuna de Sputnik, y en primera y segunda dosis de Sputnik. Gente ya, adultos mayores, ¿no? Es decir, a estas personas, cuando le apliquen la Pfizer, cuando llegue el momento, no sé, 6 meses, 7 meses, no sé cómo se estipulará esto, ¿no? Podemos decirle que estarán protegidas sin ningún tipo de problemas con la tercera dosis de Pfizer, habiendo tenido las 2 primeras de Sputnik. Eso yo no te puedo afirmar porque yo no tengo la información precisa. Hay que saber primero si el gobierno toma la decisión de seguir lo que en Europa se ha decidido. El hecho de utilizar las vacunas ARN se ha tomado la decisión porque son las vacunas que tienen una inmunidad más importante y más largo término.
¿te das cuenta? Víctor, perdón, ¿podés explicar a quien nos está escuchando qué diferencia hay entre un tipo de vacunas y la otra? Es decir, la vacuna AstraZeneca está hecha utilizando un huésped que sirve de transportador, se puede ser, de transportador del elemento que va a crear la inmunidad, que va a producir el antígeno, es decir, el anticuerpo contra el virus. Eso es el método tradicional que se usa contra todas las vacunas. El método de ARN es el mismo principio, es el principio de todas las vacunas desde Pasteur, es hacer que una parte de aminoácido, una parte de la molécula que transmita, es decir, ARN no quiere decir ácido ribonucleico mensajero, es decir, pasa el mensaje de una célula a otra. Entonces esa técnica de ARN, que no es nada nueva, todo el mundo saltó hasta el techo diciendo que lo que es eso, va a modificar el código genético, no. La técnica de ARN existe después de más de 25 años, se usa para el tratamiento contra el cáncer. Entonces, lo que hace esa técnica es transmitirlo de una manera muy difícil de explicar, más limpia, más precisa, la técnica para hacer que el organismo produzca los antígenos que van a hacer que cree la inmunidad contra esa enfermedad. Es más contundente. Más contundente, exacto. En español, correcto español es eso, sí. Pero eso fue también una decisión, siempre es política, porque si uno analiza un poco las decisiones del gobierno, lo que le interesa al gobierno, por supuesto, es la salud pública, pero sobre todo evitar la saturación de los hospitales. Y el hecho de ser, no va a haber una vacuna, no va a crearse una inmunidad colectiva como se decía antes. Es por eso que se está haciendo ya la tercera dosis y yo pienso que va a seguir, porque por ejemplo en este momento se está analizando, una vez que se tomó la decisión de la tercera dosis, de saber cómo se va a hacer. Es que se abre desde ahora que la gente tome cita para ir a vacunarse o se espera, porque hay que saber que en el mes de octubre, cuando nosotros ya estamos a fines del otoño, comienza todos los años, para los más de 65 años, la campaña de vacunación con la gripe. Entonces, en ese caso, se harían las dos vacunas al mismo tiempo, que no son contraindicadas. Y yo pienso que todos los años vamos a terminar como eso. O sea, no va a ser erradicado. La gripe y la vacuna contra el COVID en una sola aplicación podría llegar a ser. No, se pueden, son dos vacunas diferentes, pero se pueden hacer juntas. Tal vez en algún futuro se va a progresar y se va a poder hacer una vacuna que sirva para los dos, porque hay que saber que la vacuna del COVID es el mismo tipo de virus. Claro. Así que Víctor, no queremos molestarte más, ya es tarde, se te va a pasar la cena, te van a retar, Patricia. Te pregunto, puntualmente, ¿qué daños ha hecho en este momento la aparición de la variante Delta? La variante Delta lo que ha hecho que la tasa de incidencia ha aumentado de manera exponencial. Estábamos en el verano, estábamos con una tasa de incidencia es el número de casos por 100.000 habitantes. Estábamos en una tasa más o menos de 50-60 y ahora estamos más de 4.000 y pico. Y en este momento hay más de 2.500 personas en terapia intensiva en Francia. Perdón, Víctor, comparando estas 2.000 y pico de personas a las que hace referencia, comparándolo con el principio de la crisis esta de la pandemia, ¿en qué número, qué relación numérica hay? Tendría que fijarme la dosis, pero lo que llama la atención es la velocidad que aumentó. Es decir, el ángulo de la curva fue mucho más alto, mucho más rápido.
¿Te das cuenta? Es decir, la progresión fue prácticamente instantánea. Eso muestra que la variante Delta es muy contagiosa. Pero dicen acá, perdón, Víctor, algunos Sí. comentarios que uno escucha es que es muy contagiosa, pero estando vacunado y puntualmente con las 2 dosis, en principio, la mortalidad se reduce muchísimo. Es decir, Exacto. no es necesario caer tampoco en los servicios de terapia intensiva. ¿Es así? ¿Esto ha ocurrido? ¿Está ocurriendo allá? Exacto, y ese es uno de los puntos de interés de la vacunación. Hay que saber que 85% de los casos graves que están siendo tratados en este momento son de gente que no ha sido vacunada. Y hay que saber que antes el virus atacaba más a los adultos mayores, vamos a decir, ahora está atacando más a los jóvenes. Es decir, entre 15 y 50 años. Y se sabe que, por ejemplo, el 91% de los casos graves en los de menos de 50 años, es decir, los que los vamos a considerar jóvenes, son gente que no está vacunada. Sabiendo que la inmunidad, cuando alguien se vacuna, es mucho más importante en la gente joven que en los adultos mayores. Por ejemplo, la AstraZeneca da a 6 meses 73% de inmunidad entre 18 y 34 años, y entre los 35 y 64 años la inmunidad llega a 54%. La Pfizer, por ejemplo, entre 18 y 34 años es 90%, y entre 35 y 50 años 77%. ¿Te das cuenta? Es decir, la inmunidad depende también de la edad, lo cual es lógico, porque cuando nosotros vamos envejeciendo todo baja, hay que saber eso, así que inclusive las reacciones del organismo son más suaves, menos intensas, así que ese es el gran interés de la vacuna, pero no se va a crear una inmunidad colectiva. Claro. Así que realmente el interés es vacunarse, porque evita, eso se ha comprobado, que evita los casos graves. ¿Qué hay en la mesa, Víctor? En la mesa no sé qué hay. Hay comida de Labregón. No. Hay el farsú, que se llama. El farsú es una especie de croqueta que se hace con carne de cerdo, con acelga, con huevo, que es típico de Labregón, que es en el centro de Francia, que de ahí vienen los padres de Patricia. Entre eso. Era una copita de vino, ¿no? Por supuesto. Del Laloir. Podría ser, con ese tipo de comida, un vino de Laloir podría ser, muy bien. Gracias, Víctor. Un abrazo grande, hasta el próximo encuentro. Un abrazo, sí, hasta muy pronto entonces. Un abrazo, chao. No, el doctor Víctor de María Pese compartiendo la tarde de sonido desde Francia, París. Estás escuchando Sonido con Eduardo Zanoli por Radio Brisa. Espacio Civil.